Iniciamos el informe del Ministerio de Salud de este día, lunes 26 de octubre. Hasta el día de hoy hemos confirmado 144.331 pacientes con la enfermedad. Se han recuperado 120.340 personas. Lamentablemente han fallecido 4.907, lo que hace una letalidad para la Ciudad de Buenos Aires de 3.4%. Aquí pueden ver la curva de casos confirmados por día, siempre ordenando los casos por el día que se tomó el hisopado, no el día que fueron reportados. Siempre marcando en verde los días domingo para poder ordenar la semana y como pueden ver los últimos días todavía en gris porque pueden recibir alguna confirmación de algún caso más en los próximos días. De todas maneras, lo que se ve con mucha claridad es que la curva de la ciudad está completando su descenso, ¿no es cierto? Es luego de la última semana de agosto, que fue la última semana con mucha actividad de casos, se ve sistemáticamente cada semana que disminuyen los casos en relación a la semana anterior y la semana que acaba de terminar no fue la excepción a ello. La misma forma o otra manera de mirar los mismos datos, esta es la media móvil de los últimos 7 días. Son los casos confirmados de un día más los 6 días previos de ese día, por eso se llama móvil, cada día se va moviendo un día, dividido 7, es decir, el promedio de los últimos 7 días para evitar picos y valles de la semana. Pueden ver un poco la misma información de otra manera. Fíjense que el último gran espacio donde hemos tenido muchos casos, una media móvil de casi 1.300, estuvo en los últimos días de agosto y desde allí hasta esta parte ha tenido un descenso inicialmente un poco más marcado y luego a partir de octubre un poco menos marcado, pero siempre sistemático y consistente el descenso día a día. Aquí podemos ver la cantidad de casos confirmados por cada década de la vida. De 0 a 9 años es la primera barra, mayores de 80 es la última barra. Fíjense, como siempre les mostramos, que la mayoría de los enfermos, el 81% de ellos, tienen menos de 60 años. Sin embargo, la mayoría de los fallecidos, el 86% de ellos, tienen más de 60 años. Y pueden ver debajo la curva de letalidad específica. La letalidad específica siempre es la cantidad de fallecidos sobre la cantidad de enfermos de una edad específica, en este caso en particular de una década específica. Y como pueden ver allí, a partir de los 60 años, entre 60 y 69, la letalidad crece rápidamente a 6.38, luego entre 70 y 79 a 16.17 y luego mayores de 80, 27.53. Por eso es que siempre insistimos tanto, ¿no? A partir de los 60 años, extremar de manera máxima los cuidados, no solamente de la persona cuando sale, sino también de los convivientes de ellos cuando salen. Hasta el día de hoy hemos realizado 665.391 test de PCR, más otro número similar de test serológicos que luego Paula va a presentar. El 60% de esas PCR se las hemos hecho a ciudadanos porteños, el otro 40% a bonaerenses. Por primera vez en meses hemos perforado el piso de 20% de positividad. La semana pasada hemos tenido una positividad promedio de 19.9%. Es realmente muy relevante y de alguna manera sigue confirmando que la estrategia de testeo de la Ciudad de Buenos Aires es cada vez más intensa, es cada vez más eficaz y llegamos cada vez más a pacientes y a los contactos estrechos de los pacientes y por lo tanto logramos identificar gente más leve o incluso cada vez más proporción de asintomáticos en la ciudad. Hasta el día de hoy hemos alcanzado 12.856, bien digo, test cada 100.000 habitantes en la ciudad como tasa. Nos queda la última semana de la campaña de vacunación para niños de 5 y 6 años y para las vacunas también de los 11 años. Les pedimos a todos los papás que los que aún no han tenido la oportunidad de llevar a los chicos aprovechen estos días.
Estamos muy distribuidos y muy accesibles en la ciudad. Hay 11 postas de vacunación que están de 9 a 14 horas y hay 58 centros de salud y hospitales con vacunatorios que están de 8 a 12. Allí en Buenos Aires, /vacunación, pueden encontrar el más cercano a su casa. Todos tienen un centro de vacunación cerca. Aprovechenlo ahora porque esta campaña es muy cómoda, no tienen que hacer cola, es muy fácil para la vacunación. Hasta el día de hoy hemos logrado vacunar o aplicar 66.993 dosis de vacuna a 22.364 niños y niñas. Necesitamos insistir, quedan pocos días, les pido por favor que aprovechen estos días que quedan en esta semana. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Para continuar con el informe del dispositivo Detectar, hasta el momento se han testeado 122.923 personas, siendo positivas 30.444. Estamos en 28 centros de testeo en la ciudad y seguimos recordando la importancia de esta política de testeo, la ampliación de esta política de testeo y por esta ampliación a todas aquellas personas en el 7º día de haber tenido un contacto con una persona positiva, le recomendamos que se acerque a cualquiera de estos dispositivos con 3 horas de ayuno y ahí le hacemos el test. Para consultar, pueden consultar los distintos puntos en la página buenosaires.gov.ar/detectar. En relación a la curva de los barrios populares, hemos diagnosticado hasta el momento 16.999 casos con 15.720 recuperados. Lamentablemente fallecieron 262 personas, lo que da una tasa de letalidad del 1.5%. Como vemos, la curva continúa en descenso. En el día de ayer se han reportado 25 casos entre todos los barrios populares. Continuamos con el informe de geriátricos con Paula. Gracias, Gabriel. Buenos días. Bueno, continuando con este informe, como decía Gabriel, en las residencias de adultos mayores de la ciudad de Buenos Aires llevamos realizados 21.751 hisopados, de los cuales a través de este método, este mecanismo que llevamos adelante, la estrategia que es hisopar, a todas aquellas personas que viven en las residencias o trabajan en ellas cuando hay un caso confirmado en alguna de ellas. A través de esto, las personas que diagnosticamos son 5.202, de las cuales se han recuperado 4.060. Lamentablemente han fallecido 923 personas que vivían en estas residencias. Y en relación a la estrategia de test serológico al personal esencial, que trabajan sobre todo en efectores de salud, también a aquellos trabajadores de geriátricos, sin importar la tarea que realicen, al personal de las fuerzas de seguridad, a personas que trabajan en desarrollo humano y también así de transporte, se les realiza semanalmente un test serológico buscando anticuerpos para ver si estas personas han estado en contacto con la enfermedad o la tienen al momento. Se les realiza, cuando son positivas, una PCR. 674.558 son los test que llevamos realizados hasta hoy. Y posteriormente se han hisopado o han sido positivos 25.291. 7.009 personas presentaron una PCR positiva posterior a esto que les comentaba, y la tasa de test serológicos realizados cada 100.000 habitantes en la ciudad de Buenos Aires es de 22.485. Muchas gracias. Buenos días, ministro Marcelo de Leo, Radio La Red. Una de las novedades de los últimos días tiene que ver con la temporada turística. El Gobierno Nacional ha anunciado que va a habilitar el ingreso de turismo de los países de la región, de los países limítrofes. Buenos Aires muchas veces es la ciudad de destino, pero muchas veces también es una ciudad de paso hacia otros lugares turísticos. Quería saber qué protocolos, si lo hay, o qué consideración usted hace sobre esta medida, si fue conversada con las autoridades nacionales y, en todo caso, qué decisiones sanitarias implica en la ciudad de Buenos Aires esta apertura al turismo regional. Gracias. No, gracias a vos, Marcelo. Sí, es un aspecto muy importante el que remarcás, porque efectivamente, como bien vos decís, la ciudad a veces es el destino y a veces es unos días y el tránsito, ¿no? Así que nosotros lo que hemos definido es que entre
jefatura de gabinete nuestra y de Nación, el área de turismo nuestra y de Nación, el área de transporte nuestra y de Nación y salud nuestra y de Nación. Trabajar una mesa coordinada sobre la estrategia que vamos a aplicar para que no le ocurra a un turista que tenga unas condiciones para llegar a la ciudad y otras condiciones para pasar de la ciudad hacia otro lado. Y eso es lo que estuvimos trabajando los últimos días de la semana anterior y seguramente en estos días completaremos la estrategia apropiada. Yo he tenido desde mi responsabilidad los diálogos con el Ministerio de Salud de la Nación y estamos trabajando en coordinar estrategias y tener un protocolo común. Seguramente en los próximos días lo estaremos comunicando. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo de CNN Radio. Europa está transitando lo que denominan muchos una segunda ola de contagios. En este sentido, quería preguntarle si en la ciudad proyectan que efectivamente ocurra un fenómeno parecido en el primer trimestre del 2021, es decir, después de la distancia de vacaciones, personas que regresen a la ciudad de Buenos Aires, al área metropolitana de Buenos Aires. ¿Proyectan esta situación? ¿Es atendible? Gracias. No, gracias a vos, Nicolás. Estás preguntando sobre el tema más relevante en términos de estrategia sanitaria que tendremos en los próximos meses. Y nosotros insistimos, venimos dialogando sobre esto hace 2 o 3 semanas aquí mismo y en tantos otros lugares. La ciudad de Buenos Aires tiene una curva que está descendiendo y seguramente si completamos y continuamos haciendo las cosas como venimos, tanto desde el gobierno con el rastreo, el testeo y el aislamiento y la ciudadanía acompañando con su aporte cotidiano en el cuidado, seguramente vamos a lograr terminar de descender la curva. Y lo que nosotros ya tenemos que estar trabajando entre todos y la ciudadanía tiene que empezar a reflexionar sobre este aspecto también, es cómo mitigar o evitar, pero al menos mitigar un potencial rebrote. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, Europa ha demostrado que luego de una primer curva las condiciones pueden volver a darse para que vuelva a haber un rebrote y por lo tanto nosotros tenemos que trabajar ya en ese aspecto. ¿Qué significa mitigar o qué podemos hacer para mitigar? Desde ya que el gobierno de la ciudad y este ministerio va a seguir intensificando y ampliando toda la estrategia de rastreo y testeo porque es un instrumento esencial en la mitigación del rebrote. Pero el segundo componente es comprender la diferencia que hay entre el contagio y el supercontagio. Y esto ya lo hemos hablado aquí, pero me gustaría dedicarme un segundo a explicarlo. Es el 10 al 20% de los enfermos actuales son los que contagian al 80% de los nuevos enfermos. Es decir, que no es que todos nosotros contagiamos a uno, sino algunas personas no contagian a nadie, la gran mayoría no contagian cuando se enferman, y algún grupo pequeño de personas contagia a una enorme cantidad. Y eso es por la biología y la dinámica particular de esta enfermedad, no es una cuestión de las personas en sí. Entonces tenemos que comprender bien en qué escenarios se dan esas condiciones que una persona puede contagiar a 5 o a 10 o a 15 y amplificar la distribución de la enfermedad y por lo tanto generar un rebrote. Y eso básicamente, hay 3 condiciones, algunas que tienen que ver con la biología y la carga viral de las personas, otras que tienen que ver con la responsabilidad o tareas que tienen algunas personas en la sociedad, que significan que tengan mucho contacto social o laboral, y otra que sobre la que más vamos a trabajar son los espacios superdistribuidores o supercontagiadores. ¿Qué es un espacio supercontagiador? Es un lugar que tiene algunas condiciones muy particulares. Primero, es un lugar mal ventilado. Segundo, es un lugar donde hay muchas personas, donde hay poco volumen de aire y donde las personas se quedan suficiente tiempo o mucho tiempo. Cuanto más tiempo en un lugar mal ventilado están muchas personas, cualquiera de ellas que esté allí adentro que tenga la enfermedad tiene la potencialidad de contagiar a todos. Y eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Cómo podemos recuperar y reandar aquellas cuestiones que aún nos faltan dar? Y cómo podemos mantener las que hoy ya tenemos, evitando al máximo los espacios y los encuentros de supercontagio. Siempre usando el tapaboca en los lugares cerrados cuando hay gente, siempre en los lugares cerrados buscar las alternativas de ventilación y cuando la alternativa de ventilación no es suficientemente buena, limitar severamente el número de personas y sobre todo y también limitar el tiempo que esas personas están allí. Entonces, si todos podemos comprender, y no solamente comprender intelectualmente, sino tomar responsabilidad de empezar a trabajar en evitar los espacios de supercontagio
y si no los podemos evitar, hacerlo lo más corto posible. Eso es un instrumento muy poderoso para mitigar, disminuir la magnitud o incluso evitar un rebrote. Por supuesto que todo esto es muy importante hacerlo hasta tener una solución definitiva. Si la solución definitiva viniera antes, esta tarea va a ser menos trabajosa. Si la solución definitiva viniera después, tendremos que hacer un poco más de esfuerzo. Pero de esto se trata lo que nos queda por delante. Seguir intensificando el sistema de rastreo y testeo en la ciudad y ir construyendo el aprendizaje y la voluntad de todos nosotros de aportar algo cada día cada uno de nosotros y particularmente empezar a focalizar en los espacios o en los encuentros supercontagiadores, que por supuesto incluye algunos encuentros sociales en lugares pequeños, en departamentos o en lugares de pequeña monta en términos de volumen de aire, y allí es donde tenemos que trabajar ese esfuerzo todos juntos. Ministro, buen día. Hernán Mundo, de Radio Nacional. Justamente retomando lo que usted decía de los que ustedes considera y califica como espacios supercontagiadores, hoy se retoma la actividad en bares y restaurantes permitiendo un 25% de ocupación en el espacio cerrado. Se van a venir días en donde va a empezar a hacer más calor, claramente, estamos más próximos al verano. ¿Cuál es su recomendación y su mensaje respecto del uso del aire acondicionado? Alentar a su uso, evitar su uso, y por otro lado preguntarle respecto de lo que es el protocolo para los niños que hoy retoman actividades de jardines. ¿Cómo se le brinda tranquilidad a los padres que seguramente estarán dubitativos respecto de enviar o no a sus chicos al jardín? Gracias. Del tema de los niños y el jardín, los protocolos son muy exigentes. Son en pequeños grupos, en espacios abiertos, con los cuidados apropiados y educando a los niños, enseñándole a los niños cómo manejarse, de manera que eso no solamente es muy importante para el momento que tengan de vincularidad social, sino también para que el niño adquiera algunas habilidades y conocimientos de cómo cuidarse el momento en que también hace vinculación social dentro de su familia o en su casa. Pero yendo al otro punto que es extremadamente importante porque ha estado en debate en estos días. Lo que es muy importante, hay tres formas de contagiar este virus. La forma más evidente y más demostrada es lo que se llama la gotita bala, es decir, cuando yo hablo salen unas gotitas que rápidamente caen al metro, metro y medio y no pasan de esa distancia porque tienen suficiente peso, son suficientemente grandes como para, por la fuerza de la gravedad, caer rápidamente. Toda gota que sale de mi boca, si yo estoy enfermo, naturalmente tiene el virus en ella. Pero la gotita bala cae rápidamente y no llega a más de 1,5 metros. Si yo tengo un barbijo, una proporción, casi el 70% de las gotas balas no pasan el barbijo, el otro 30% sí. Pero disminuyo sensiblemente la cantidad de gotas balas y además rápidamente caen si yo mantengo la distancia y el barbijo. Ese mecanismo es muy seguro. El segundo mecanismo que no está suficientemente demostrado su prevalencia, su verdadera proporción, pero que se sabe que potencialmente puede ser, es el de los contactos de las superficies contaminadas. Yo dejo las balas aquí, después viene alguna persona, pone la mano y se lo llevan la mano al virus. Ese es el segundo. Y el tercero, al que me quiero dedicar un poquitito por los aires, es este mecanismo que se llama de aerosoles. ¿Qué significa? Algunas gotas que son más pequeñas que esas gotas bala y por lo tanto son una nube prácticamente de humedad, como cuando uno hace mucho frío y saca el aire y se vuelve una nube blanca, que uno lo puede ver en el invierno. Son esas gotitas tan livianas que quedan flotando en el aire. Es decir, lo que técnicamente ocurre es que se contamina el aire con el virus que queda, entre comillas, flotando en esas gotitas durante un tiempo. Cuanto menos ventilado está, más tiempo queda el virus. Este mecanismo que se llama de aerosoles, para evitarlo, por supuesto que el tapaboca lo evita parcialmente porque también disminuye la cantidad de ese mecanismo, pero no lo evita totalmente. Para evitarlo se requiere la ventilación, es decir, que el aire contaminado con la nube que yo saqué de mis pulmones rápidamente fluya, se mueva. En el espacio abierto es natural porque es la atmósfera y por eso el espacio abierto es 20 veces más seguro que el cerrado y por eso hemos insistido en todas las políticas de espacio abierto del día 1. En los espacios cerrados es muy importante la ventilación. Si uno puede abrir ventanas y puertas y el aire fluye, entonces es suficiente. Si uno tiene mecanismos o equipos de aire, sobre todo en los restaurantes, porque me preguntabas por eso, ¿no? En los restaurantes donde hay equipamiento central que tiene capacidad, o incluso en los gimnasios,
de inyectar aire exterior a presión. Eso es muy bueno porque si hay del otro lado una ventana abierta se genera una corriente de aire externa, natural, que rápidamente corre esas nubes de contaminación aérea. La discusión es sobre los mecanismos de aire, sobre todo aire acondicionado, que reciclan el aire de adentro, así como los autos tienen una forma de que se recicle el interior o tome del exterior. Con los aires acondicionados pasa algo parecido. Y lo que uno tiene que evitar es el reciclado del aire interior. Ahora, esa discusión es para los lugares públicos. No vamos a dar el debate de los aire acondicionados en los domicilios de las personas, porque en el domicilio de las personas están los convivientes. Y ahí el aire no tiene ninguna dificultad, porque naturalmente no hay ningún riesgo que un conviviente contamine a otro a través del aire porque están conviviendo. De manera que la discusión sobre el tema del aire son los espacios públicos, y todos los espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, los gimnasios y los restaurantes que estamos liberando, y por supuesto también han sido los shopping y van a ser los museos, están siendo documentados por técnicos específicos del área de salud, del área de la AGC, con los responsables, las autoridades, los dueños, los empresarios, para poder ir dando garantía a todas las personas que iremos liberando el interior con un aforo del 25%, por esto que decíamos, por una pequeña cantidad de gente en el volumen de aire. Iremos liberándolos de acuerdo a que documentemos que efectivamente los equipos toman aire del exterior, efectivamente hacen una ventilación cruzada con circulación de aire y efectivamente tienen ventilación natural. En la medida que nosotros documentemos eso lugar por lugar, iremos aprobando las habilitaciones lugar por lugar. Y eso es muy importante que la ciudadanía lo sepa, porque es muy diferente eso a un lugar cerrado que no esté ventilado. Y eso es lo que hay que trabajar en cada uno de los lugares cerrados que no han logrado abrir, cómo le damos garantía de pureza del aire con diferentes mecanismos o técnicas que nosotros tenemos para ir trabajando. Ministro, funcionarios, buen día. Fernando Fraquelli, de la Televisión Pública. Ministro, usted habló, la solución definitiva es la vacuna, en definitiva. ¿Y cuál es la opinión que tiene la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál es la información que tiene usted respecto al avance de la vacuna? ¿Y cómo imagina esa vacunación en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, aquí también hay cierto nivel de confusión y me gustaría ser lo más claro posible. En investigación clínica existen 4 fases que son muy importantes de transitar. La fase 1, lo que uno hace es en voluntarios sanos, trata de demostrar que el medicamento o la vacuna no es dañina, es decir, es segura en el corto plazo. La fase 2, lo que se trata de hacer con la vacuna o el medicamento, demostrar que es eficaz en lograr el objetivo que se busca, en este caso despertar la inmunidad de las personas para este virus. La fase 3, lo que se hace un ensayo a gran escala con mucha cantidad de gente para poder demostrar la eficacia en gran escala por un lado y la seguridad de la vacuna en gran escala por otro. Y luego existe la fase 4, que es el seguimiento de ese grupo de la fase 3 durante varios años para evaluar la seguridad de la vacuna en el largo plazo. Entonces, esas son las fases de los procesos de investigación clínica o investigación en humanos y que todavía no las hemos completado. Entonces, ¿qué sabemos de la vacuna en particular? Que hay al menos 11 vacunas en fase 3, es decir, que han superado la fase 2 y han documentado que despiertan fuertemente la inmunidad. Esas 11 vacunas tienen metodologías de desarrollo muy diferentes, algunas muy innovadoras, que va a ser muy importante el seguimiento en el tiempo para corroborar efectivamente su seguridad en el largo plazo, y otras muy clásicas que usan los modelos habituales de creación de vacunas y que el ser humano tiene mucha experiencia a lo largo de las últimas décadas. Sobre todo estas vacunas que están en fase 3, estas 11, recién en noviembre, diciembre y alguna probablemente en enero, tendremos los resultados finales del corte de la eficacia o efectividad, para ser más precisos, de la fase 3. Es decir, que recién entre noviembre, diciembre y enero sabremos cuáles de ellas verdaderamente, además de provocar una buena inmunidad, que ya lo demostraron,
logran que esa inmunidad que provocan evite la enfermedad o evite que si toma alguien o se enferme de manera grave o mortal. Entonces, lo que buscamos con la vacuna es que la mayor parte de la gente que se haya vacunado o no se enferme o si se enferma haga una enfermedad leve. Ese resultado de qué proporción no se enferma en relación a un grupo de control o qué proporción hace una enfermedad más leve, vamos a tener los resultados en las próximas semanas y meses, de las 11 estas que están corriendo y luego habrá otros resultados. A partir de allí podremos saber cuáles son más efectivas que cuáles, o si son todas igualmente efectivas, no lo sabemos hoy. Y con ese resultado sabremos qué vacunas son convenientes utilizar. Entonces, hablar hoy o dar garantías hoy de cuál vacuna va a ser mejor que otra es imposible porque no están los resultados científicos. Pero sí en breve lo vamos a poder contestar. Lo que sí sabemos también que con mucha prudencia los fabricantes se han puesto a fabricar industrialmente las vacunas a pesar de todavía no tener los resultados, con lo cual la ventaja de esa decisión es que cuando los resultados estén, tendremos una fabricación más rápida y entonces tendremos más escala de vacunas para empezar a vacunar. Las vacunas, si todas tuvieran un buen resultado, estarán en cierta escala disponibles marzo, abril, mayo en la ciudad o en la Argentina, y luego empezaremos la vacunación sobre toda la ciudadanía de los grupos de riesgo que el Ministerio de Salud de la Nación disponga. Esos son los tiempos que seguramente van a ocurrir y es lo que tenemos que esperar. Cuáles funcionan mejor que cuáles y de las que funcionen mejor, cuál es la producción en escala que nos puedan acercar y una vez que nos la acerquen, qué tiempo nos lleva en vacunar a la gente, que también hay que considerarlo. Muchas gracias.